Buenas tardes, soy la doctora Marta Guevara Cruz. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina de México por darme la oportunidad de presentar este trabajo de ingreso que lleva el título Efecto del consumo de dietas con diferente cantidad y fuente de proteína dietaria sobre la resistencia a la insulina en adultos con obesidad. Es un ensayo clínico aleatorizado. El tratamiento de la obesidad, como sabemos, es la pérdida de peso, y esto lo llevamos con la restricción calórica de los alimentos. Al disminuir las calorías, disminuimos la ingesta de proteínas y esto nos va a dar disminución de la masa musculoesquelética, disminución de la funcionalidad física y esto da riesgo a sarcopenia. Si nosotros a esta restricción calórica le aumentamos la ingesta de proteínas, preservamos el tejido muscular, disminuimos el apetito y la ingesta energética y por lo tanto el aumento de la termogénesis. Sin embargo, esto es asociado a riesgos de resistencia a la insulina por la gluconogénesis. Por otra parte, estudios epidemiológicos sugieren que las dietas altas en proteínas de origen animal se asocian con la resistencia a la insulina. ¿Y esto por qué? Porque estos alimentos se ha observado que tienen alta cantidad de aminoácidos de cadena ramificada como leucina, valina e isoleucina. Por otra parte, el aumento de aminoácidos de cadena ramificada en suero se ha visto en estudios de modelos animales que es mayor en los animales con obesidad y resistencia a la insulina y en estudios humanos en los pacientes con obesidad y resistencia a la insulina. Así pues, el aumento de aminoácidos de cadena ramificada también aumenta el riesgo de desarrollo de diabetes. En algunos estudios se ha demostrado. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es el efecto de modificar la cantidad y fuente de proteína en la dieta sobre la resistencia a la insulina en sujetos con obesidad? Nuestro estudio fue un ensayo clínico aleatorizado. Los criterios de selección de los pacientes fueron adultos de 18 a 60 años, diagnóstico de obesidad por IMC, diagnóstico de resistencia a la insulina a través del índice Matsuda, tenía que estar menos de 4.3. A los pacientes se sortearon en 4 dietas, 2 normoproteicas y 2 altas en proteínas. La diferencia entre las normoproteicas, que una era de predominio de origen animal y otro vegetal, al igual que las altas en proteínas. Nuestra intervención duró un mes. Antes y después se realizó una evaluación clínica y nutricional, determinación de parámetros bioquímicos, una prueba de tolerancia oral a la glucosa y medición de perfil de aminoácidos de cadena ramificada por HPLC. Nuestras 4 intervenciones, como podemos observar, fueron similares en el porcentaje de proteínas, en la normoproteica y en las altas en proteína más alta. La diferencia era que en una era el 70% de proteína animal y 40% de proteína vegetal en la normoproteico animal, y en la de origen vegetal era predominio de proteína vegetal 60% y 40% proteína animal. De la misma forma, en las altas en proteína. Cabe aclarar que también se cuantificó en estos menús los aminoácidos de cadena ramificada que eran similares entre grupos y no hubo diferencia también en macronutrientes. Para mejorar el apego se les recomendó diferentes menús para desayuno, comida y cena. También se les dio recetarios, fueron diferentes de acuerdo a la asignación del grupo. Estos recetarios están en el registro de obra ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Los podemos bajar libremente en este link. Así más, para mejorar el apego, se les realizó videos a los pacientes sobre las comidas recomendadas en los recetarios para ver la factibilidad de la preparación y que podía ser real. Así también se otorgó las tazas medidores y las cucharitas medidores para mejorar aún el apego. No bastaba más, que es un defecto que se tiene en los estudios de intervención, el apego, se les dio despensas semanales para mejorar aún más el apego. Los alimentos eran entregados cada semana, eran diferentes los alimentos en cada grupo. En el normoproteico animal tenían, y alta en proteína animal, tenían predominio los alimentos con fuente de origen animal. Así, en la de normoproteico vegetal o alta en proteína vegetal, tenían predominio los alimentos
altos en proteína vegetal. Para mejorar aún más el apego, se le llamó cada semana y 2 veces se hacía una llamada por una experta en nutrición para hacer recordatorio de 24 horas por semana. Así también se tenía un WhatsApp para dudas y un grupo de Facebook privado, de acuerdo a la asignación de cada grupo, si tenían alguna duda de la preparación de los alimentos o sobre su alimentación. Entonces, preseleccionaron a 372 pacientes. Los criterios de inclusión los cumplieron 80 pacientes, la edad promedio fue de 38 años, el IMC 38, 23 hombres y 57 mujeres. Estos 80 pacientes terminaron 75 pacientes. Como podemos ver, todos tuvieron apego mayor del 90% en todos los grupos. Nuestro objetivo primario el estudio de la modificación de la cantidad y la fuente de proteína en la dieta sobre la resistencia a la insulina en un periodo de un mes. Esto evaluado a través del índice de Matsuda. Cuando se diagnostica resistencia a la insulina es menor de 4.3. Lo ideal es que esté más alto. En nuestras intervenciones observamos que en las dietas altas en proteína, ya sea animal o vegetal, hubo aumento significativo de este índice de Matsuda. Este fue en el análisis por protocolo y se observó el mismo patrón en análisis por intención acreditada. Otro objetivo primario fue también el cambio sobre la resistencia a la insulina determinado por el índice HOMA-IR. Se observó disminución del HOMA, lo ideal es que disminuya, en alto en proteína animal y en el grupo alto en proteína vegetal. El mismo patrón se observó cuando se hizo el análisis por intención a tratar. Por otro lado, otro objetivo secundario era determinar los parámetros antropométricos, el peso, el IMC y la circunferencia de cintura. Se observó que en todas los grupos de tratamiento dietario mejoró. Todas las dietas son buenas. No hubo diferencias entre grupos, tanto en el IMC como en la circunferencia de cintura, como podemos ver. Otro objetivo fue la composición corporal. Al bajar la dieta, las kilocalorías, la restricción calórica, esperamos disminuir la masa grasa y aumentar la masa musculoesquelética. En todos los tratamientos hubo disminución de la masa grasa, con excepción en el normoproteico vegetal. En contraparte, la masa musculoesquelética hubo aumento en todos los grupos, con excepción en el normoproteico vegetal. Otro objetivo secundario fue la determinación de parámetros bioquímicos. No se observó diferencias entre grupos, entre triglicéridos, pero hubo mayor disminución en los grupos altos en proteína, ya sea animal o vegetal, y la proteína C reactiva se observó mayor disminución en la dieta alta en proteína vegetal. Sorprendentemente, nos esperábamos que mejorara más los aminoácidos de cadena ramificada en los grupos que disminuían la resistencia a la insulina. No se observó esta diferencia entre grupos. Se observó mayor disminución en normoproteico vegetal y alta en proteína vegetal, animal, perdón. Y esto nos sorprendió mucho. En conclusión, nuestro estudio demostró que el consumo de la dieta alta en proteína podría ser utilizada como una intervención dietaria para mejorar la resistencia a la insulina en pacientes con obesidad, independientemente de la fuente de proteína y la pérdida de peso. Futuras perspectivas es por qué no hubo el cambio de aminoácidos de cadena ramificada, quizá por la composición de la microbiota de algún metabolito que intervenga indirecta o directamente sobre la concentración de aminoácidos de cadena ramificada, o por algún polimorfismo de algún gen de los aminoácidos de cadena ramificada que podría modificar esto. Estas preguntas ya las estamos contestando en nuestro laboratorio. Esperamos tener pronto resultados sobre esto. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, a la Dirección de Nutrición, al Departamento de Fisiología de la Nutrición, dirigido por el doctor Armando Tovar y la doctora Nina Torres. También al equipo multidisciplinario. Sin este equipo no podría haber sido
factible mi ingreso a la academia, quiero mencionar que este trabajo ya fue publicado en una revista de alto impacto. Fue tesis de doctorado del alumno Luis González Salazar del Instituto Politécnico Nacional. Y obviamente este trabajo no hubiera sido factible sin el financiamiento de CONACYT y que me dio la oportunidad de ingresar a la academia. Agradezco su atención. Muchas gracias.